saludo para los pregoneros con todo mi corazón. Pregoneros, bienvenidos a una nueva transmisión más. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Servidor Irwin Rodríguez, transmitiéndoles desde el día de hoy. Nos seguimos encontrando en este viernes 2 de agosto del 2024. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pedimos el apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Señores, el día de ayer fue un día muy importante, dicho sea de paso. En un video anterior les mostré cómo algunos priistas quisieron simplemente reventar el orden del día. Un día que era importante porque se tomaron en cuenta 4 puntos, 4 reformas que se pretenden hacer. Una que ya la habíamos planteado, pero aquí se los presento. Era la de jóvenes construyendo el futuro a rango constitucional. Pensiones del bienestar. Aumento al salario mínimo por arriba de la inflación y vivienda accesible para los trabajadores. Esta, en particular, tuvo una participación el diputado Fernández Noroña para recordarle a estos priistas todo lo que hicieron. Y de igual forma a los panistas, que no hubo ni un aumento al salario durante todas estas gestiones, porque decían que podía simplemente no ser viable. Así lo manejaban. Hay que recordar esto y por eso inicié con esto. Lo que votó el PRI y el PAN, el PRIAN, cuando tuvo la mayoría calificada. Miren, el FOBAPROA, deuda histórica, asalto al Poder Judicial, destitución de 26 ministros y reformas a 20 artículos. La mal llamada reforma educativa, reforma energética, saqueo y privatización, aumento de impuestos como el IVA y el IRS. Fíjense, todos estos fueron los cambios cuando ellos tuvieron la mayoría calificada. ¿Qué es lo que pretende votar Morena con mayoría calificada? Aumento anual de la pensión de adultos mayores, aumento anual del salario mínimo, reforma al Poder Judicial, eliminar la reelección, apoyo económico para mujeres de 60 a 64 años, elevación a rango constitucional del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, becas para estudiantes de educación básica y jubilaciones dignas. ¿Alguien pudiera estar en contra de eso? Esta fue la participación que tuvo Fernández Noroña, y aquí se los dejo, porque obviamente hubo y tuvieron que votar todos a favor. Aumento el salario mínimo por arriba de la inflación. Morena saca nuevamente la aplanadora y con los siguientes votos, 38 a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba con unanimidad la ley del salario mínimo. A disfrutar lo votado. Y esto fue lo que les dijo en su cara Fernández Noroña ante este tema que se planteó el día de ayer, ante este punto. Muchas gracias, diputado presidente. Aunque estas iniciativas son muy positivas, ¿quién podría hablar en contra de ellas? Se entiende que todos los grupos parlamentarios participen a fijar su posición y a plantear su respaldo a las mismas. Lo que no se entiende mucho, el que con atole se quema hasta el coco que le sopla. Yo ni he querido participar, pero como se suben a tribuna a decir cualquier cantidad de barbaridades, aunque van a votar a favor de la iniciativa, sobre todo acá nuestros camaradas paniaguados, pues la verdad es que ya me estoy adelantando a que vayan a decir, porque durante décadas los gobiernos neoliberales dijeron que no se podía aumentar el salario mínimo, dijeron que iba a generar inflación, dijeron que era una irresponsabilidad y condenaron a los trabajadores, mujeres y hombres, a salarios miserables, aumentos verdaderamente vergonzosos, bajo el argumento que estaban cuidando los elementos macroeconómicos, la estabilidad del país que nunca consiguieron, y que si iba bien arriba, algún día les salpicarían abajo, pero quién sabe qué les salpicaban, porque dinero no le llegó nunca al pueblo.
Y el compañero presidente, cuando decía en campaña que iba a aumentar el salario y que eso era posible, se burlaban hasta que se cansaban. Decían que eso no era posible, que no era realizable, que era una irresponsabilidad. Y vean, ¿cuánto fue? Creo que 300% de aumento, como nunca en décadas. Y sigue siendo insuficiente. La riqueza se produce con trabajo, no se produce de ninguna otra manera. Ustedes pongan aquí un maletín con $1 millón y si no pasa algún opositor picarón y se lo lleva, no produce nada, no produce ni un solo centavo y se hace polvo. La riqueza se produce con trabajo, no se produce de ninguna otra manera. Y el pueblo trabajador que con su esfuerzo ha construido la riqueza de este país recibió racismo, clasismo, maltrato, injusticias, atropellos sin fin. Así es que esta iniciativa, que en la Constitución quede, que nunca más pueda haber de entradas aumentos salariales por debajo de la inflación, que los salarios tengan un incremento real, esto es por encima de la inflación, que tenga un crecimiento constante el ingreso de la gente que con su esfuerzo, insisto, no está pidiendo limosna, está contribuyendo centralmente a la construcción de la riqueza de la patria, pues tenga un salario remunerador, dicen. Yo diría que pues vamos avanzando, no lo suficiente tampoco, pero son correctas estas decisiones. Y entonces, si mis compañeros opositores no se en tribuna van a plantear las cosas con seriedad, pueden hacer caso omiso de todo lo que les he dicho. Pero si van a volver a las andadas, sí estoy de acuerdo, pero, y te la sacan ahí, que la reforma al Poder Judicial, que por qué no de una vez, y si lo hubiéramos hecho de una vez, dirán si todavía no acaban los foros. No, bueno, es más, se me hace que hay hasta un poco de masoquismo, porque hoy podríamos habernos ido con bastante rapidez y agilidad y más temprano para prepararnos para los verdaderos debates que se avecinan, que nos van a requerir de tiempo, esfuerzo, talento, y que cada quien defenderá su posición pues, legítimamente. Entonces, larga vida al compañero presidente López Obrador, que demostró en los hechos que sí se podía dar incrementos salariales importantes y que esa es una política de una justicia a secas necesarísima y de un replanteamiento de la importancia de la justicia y de la justicia social. Muchas gracias por su atención. Se los tenía que decir en su cara. ¿Qué fue lo que salieron o plantearon los diputados del PRI ante esto? Pues no les quedó de otra. Miren, se posicionaron a favor del dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales en materia del salario mínimo. Y esto fue lo que dijeron. Muchas gracias. Con su permiso, presidente, compañeras diputadas, compañeros diputados. A veces escuchamos hablar a algunos diputados del oficialismo y uno pensaría que de veras ya somos Suiza y creo que estamos algo equivocados. Sin duda, esta noche el PRI votará a favor de este dictamen porque jamás le vamos a regatear el acceso a sus derechos a las y los mexicanos. Sin duda, el salario constituye uno de los derechos más importantes de toda persona trabajadora y este debe ser suficiente para cubrir necesidades básicas, vivienda, alimentos, salud, educación. El salario es tan importante que está relacionado con el acceso a otros derechos humanos. Es importante recordar, México fue uno de los primeros países en llevar el término, el concepto de salario mínimo a su texto constitucional. Fue una conquista de la Revolución Mexicana y así quedó planteado en el Constituyente de 1917. Este dictamen es fundamental por una razón. La inflación está por los cielos. A las y los mexicanos
no les alcanza para poder llevar el sustento a sus familias, para garantizar lo mínimo necesario para el desarrollo de sus hijas y de sus hijos. Durante 2024, la tasa de inflación interanual en México se ubicó en 4.69%. Llevamos 3 meses consecutivos a la alza. El objetivo inflacionario que estableció el Banco de México rondaba el 3%. Estamos lejos de esa cifra que nos prometieron. Cuando revisamos el Índice Nacional de Precios al Consumidor, descubrimos datos verdaderamente alarmantes. Los productos y servicios aumentan en este país todos los días están a la alza. Las frutas, las verduras, el gas. Este dictamen lo respaldamos porque estamos convencidos que con ello se evitará que el salario pierda, como ocurre hoy día, su valor adquisitivo. Pero la inflación, esa inflación del 4.69%, se triplica en el incremento de la canasta básica, se triplica en el incremento del costo de los alimentos. En 2018, cuando inició el gobierno de Morena, un kilo de frijol costaba 22 pesos, alrededor de 22 pesos. Hoy cuesta 69, un incremento de 179%. El arroz se ha incrementado en 100%, el azúcar en 96 pesos, el café en 166%, el aceite en 61%, el pollo en 87%. No es posible. Si acaso este dictamen y su aprobación y la inscripción en la Constitución de que el incremento del salario mínimo no podrá ser por debajo de la inflación, alcanzará a paliar la situación que hoy viven millones de mexicanas y mexicanos que a lo largo de este sexenio han ingresado a la franja de la pobreza extrema. Este gobierno tiene al país con un desabasto en medicamentos, pero por si eso fuera poco, la inflación en medicamentos es del 6.8%. La canasta básica en 2018, cuando nos prometieron que al otro día seríamos Suiza, estaba en 1,546 pesos. Hoy, en 2024, ronda los 2,300 pesos, es decir, un incremento del 49%. Este dictamen es apenas un atisbo de la justicia social que reclaman las mexicanas y los mexicanos. Hoy tenemos en nuestras manos la posibilidad de realizar, de cristalizar el sueño de familias mexicanas, darles mejores condiciones de vida a sus hijas y a sus hijos. Pero debe ser solo el comienzo. Hace un momento decía una diputada, así como se puede incrementar el salario, también se puede reducir la jornada. Hay asignaturas pendientes que deja esta legislatura. Ojalá tengamos el valor y la cara para mirar a los ojos al pueblo de México y explicarles por qué iniciativas tan importantes quedaron en el tintero, por qué el oficialismo y la mayoría no se atrevió a discutirlas y en cambio sí vamos a tener un retroceso democrático en materia de transparencia, de acceso a la información, de combate a la corrupción, con la desaparición de organismos constitucionales autónomos que habían constituido un avance democrático en este país. Es decir, no basta con estos avances, hay una gran deuda al pueblo de México y ojalá en la próxima legislatura el oficialismo, con esa mayoría simulada que pretende, esté a la altura de los reclamos y de las promesas que le hicieron al pueblo de México. Y reitero, nuestro voto es a favor de las… Ahora sí, ¿no? Ahora sí, los hipócritas, cínicos e hipócritas están a favor. ¿Por qué no lo hicieron cuando estaban en el poder y tenían la mayoría calificada? ¿Por qué? Ahora vienen a estar con sus argumentos, diciendo todo lo malo y bla, bla, bla. No, bueno. Y sabemos que estos aumentos tienen y dependen de varias cosas. En fin. Nos vemos, señores, que sigan pasando un excelente día. Servidor Rodríguez transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos en una siguiente emisión.